Entrevista de hoy tenemos a Julio Fernández. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Sergio. Julio viene a presentarnos hoy una propuesta que creo que puede ser muy interesante, que es Jubílame. Así que en este caso, Julio, te dejo ahí tiempo de sobra, como siempre digo, para que podáis explicar de dónde viene la idea, cómo se crea, si has sido tú solo, has sido en compañía de más compañeros, etcétera. Muy bien. Gracias, Sergio. Bueno, antes de nada, un auténtico placer, un auténtico placer estar aquí contigo y sobre todo, bueno, pues también trasladar a todos tus oyentes este nuevo proyecto, que ya es una realidad, ya no deja de ser un proyecto. Nos veréis en diciembre, lanzaremos lo que es la plataforma en diciembre, la plataforma Jubílame. ¿Por qué Jubílame, Sergio? Bueno, detectamos que hay un problema no resuelto. Yo suelo decir, utilizo siempre la misma frase, bendito problema, que se llama longevidad. Y que lógicamente, y tú lo acabas de decir, independientemente del órgano gubernamental, bueno, pues este bendito problema de momento no tiene solución y parece que no va a haber visos de solución. Y va directamente relacionado a las pensiones. No solo a las pensiones, siempre que hablamos de pensiones, Sergio, esto también hago mucho hincapié en ello. Siempre que hablamos de pensiones, lo primero que se nos viene a la mente en general, y entiendo que a tus oyentes lo mismo, es la contingencia de jubilación. Desde Jubílame lo que pretendemos, aunque vamos a tratar muy activamente y de hecho va directamente relacionado a su nombre, a la jubilación, también queremos abarcar todo lo relacionado con las pensiones de viudedad, orfandad e incapacidad. Es decir, vamos a tener una visión 360 en todo lo relacionado con el ámbito pensional. Como complemento a la pensión pública, nunca sustituyendo las pensiones públicas porque nunca van a poder ser sustituidas. Sí que es cierto que nosotros, y en este caso más particularmente en mi persona, pienso que las pensiones públicas de aquí en adelante van a ser pensiones mínimas vitales. Y esto es uno de los orígenes de Jubílame, dado, bueno, es una idea que surge desde el punto de vista más financiero, más técnico, más actuarial en mi persona y desde el punto de vista más digital, más técnico, más innovador de uno de los socios fundadores que es Víctor Bayone y que, bueno, pues me acompaña, digamos, que en este camino y nunca mejor dicho, porque veréis cuando lancemos la plataforma, que ahora mismo está en construcción, que lo que hemos hecho es una metáfora del camino. Una metáfora del camino y en el camino que nos guste o no nos guste vamos a tener que recorrer todos y cada uno de nosotros, ¿vale? Por lo tanto, bueno, también entendemos que tiene una parte de impacto social muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque como te decía antes, Sergio, es un problema no resuelto. Las pensiones públicas, nos guste o no nos guste, e insisto, independientemente del color del órgano gubernamental, cada vez van a ser más insuficientes. Bueno, leía ayer que en Francia, que la tienen en 62 la jubilación, ya está hablando Macron de que hay que subirlo y nosotros lo tenemos en los 67, o sea... Totalmente, y no nos quedará más remedio. Yo en esto me pronunciaba ya hace muchos años y me encanta estar con vosotros, estar en los medios. La hemeroteca, si algo bueno tienes que puedes echar hacia atrás. Y yo, cuando hubo la reforma en el 2011 de incrementar la edad de jubilación de los 65 a los 67, yo ya en aquel momento me pronunciaba y decía que como mínimo tendríamos que llegar a los 70. Pero bueno, esto ya no hay duda alguna. Cada vez, no nosotros, esto es un problema completamente globalizado. Los sistemas públicos de pensiones cada día más muestran síntomas de agotamiento y por lo tanto, bueno, nos guste o no nos guste, tendremos que empezar a prepararnos, tendremos que empezar, que tú de esto tienes mucho conocimiento, a planificar. Y planificar no solo la jubilación, sino también, bueno, pues planificar todo lo relacionado con cualquier otra contingencia, como puedan ser fallecimiento e invalidez, que, insisto, van directamente relacionados a las pensiones públicas. Claro, no es fácil. Esto no es fácil hacerlo, y tú lo sabes, no es fácil.
ni por cuestión de tiempo, ni por cuestión de accesibilidad, por decirlo de alguna manera, porque las personas o la industria que se dedica a hacer correctas planificaciones, bueno, pues lleva su tiempo y supone su coste. Jubílame lo que pretende es democratizar la planificación. Jubílame lo que pretende es que todo el mundo pueda llegar a alcanzar el well-being financiero o el bienestar financiero en cada una de las etapas. Y para ello entendemos que, tal y como se ha desarrollado el mundo en general, pues esto solo se puede conseguir que sea accesible donde, cómo y cuándo se quiere, es decir, con digitalización. Por lo tanto, yo te diría que una vez que analizamos un poco el por qué Jubílame, aquí detectamos una oportunidad, y una oportunidad que entendemos que solo se puede satisfacer si se da accesibilidad. Y esta accesibilidad entendemos que solo la podemos alcanzar desde un punto de vista digital y tecnológico. Pero fíjate, Sergio, te diría que esta accesibilidad no solo se la vamos a dar al particular, es decir, Jubílame ha dirigido tanto al particular como a la empresa. Finalmente, y este año ha sido un año, la verdad es que no vamos a llamarle divertido, en el ámbito de pensiones. Se han realizado diferentes reformas y entre ellos, bueno, pues una de ellas va directamente relacionada a complementar las pensiones públicas desde el punto de vista empresarial. Sí. Bueno, nosotros ya la plataforma la configuramos en su día, la diseñamos, la desarrollamos. En ello estamos tanto en el ámbito de la previsión social complementaria empresarial, dirigida a lo que es la empresa, dirigida a las personas jurídicas, como la previsión social complementaria individual, dirigida al particular. Te diría, seremos la plataforma de referencia, no a nivel local, en el roadmap. Empezamos por España. Creo que es uno de los países de referencia en el ámbito de complementar las pensiones públicas. Creo que es uno de los países en que nos queda mucho camino por recorrer y que va a ser uno de los países donde se va a poner el foco todos los demás regiones del mundo. Y por lo tanto, bueno, no podía estar hablando contigo del sistema público de pensiones español, muchos programas, pero creo que hoy no es el cometido, pero sí que es cierto, y aquí nadie puede ponerlo en tela de juicio, que hasta el día de hoy es altamente generoso. Sí. Y esa generosidad lo que nos está provocando es cierto desequilibrio que no queremos digerirlo, no queremos asumirlo, y los ciudadanos no queremos asumirlos. Pero esto, bueno, hay varios estudios al respecto que ya nos dicen que esas tasas de sustitución, entendiendo por tasa de sustitución cuánto representa nuestra pensión sobre el último salario, su evolución va a ser completamente descendente porque así tiene que ser. Sí, ahora hay una persona por cada 3 que trabajan y de cara, no sé si leí un estudio, de cara al 2040 aproximadamente ya iba a ser prácticamente de 1 a 1. Así es, así es. Entonces, si esa tasa de sustitución decrece, lo que hace es que incrementa, nos guste o no nos guste, esa pérdida de poder adquisitivo a la hora en el que pasemos de la etapa de acumulación, mientras estamos en activo, a la etapa de desacumulación, que es la que nosotros en Jubílame llamamos cuando estamos pensionados o ya estamos jubilados. Y por lo tanto, bueno, pues esto, nos guste o no nos guste, lo que genera es la necesidad de complementar esas pensiones públicas. Y ahí es donde nosotros ponemos totalmente el foco, pero ponemos totalmente el foco para ser esa plataforma de referencia. Y esa plataforma de referencia, insisto, no a nivel local, sino a nivel global, a nivel internacional. Pero con un proceso perfectamente definido. Es decir, nosotros entendemos que lo primero que tiene que conocer las personas es el problema. Y por favor, Sergio, y por favor a todos tus oyentes, que este problema lo veamos desde el punto de vista positivo, insisto, no desde el punto de vista negativo, pero hay que definirlo de alguna manera. Somos de los que pensamos que si la gente no es conocedora del problema, nunca va a pasar a la acción. Por lo tanto, nuestro primer punto dentro de esta plataforma es dar a conocer el problema para que la gente realmente tenga esa información, hasta podríamos decir, Sergio, educación financiera, tenga esa educación financiera y empiece a replantearse pasar de la preocupación que hoy
todo el mundo la tenemos, por las esperanzas de vida, a la ocupación. A partir de aquí, vamos, como te decía antes, a democratizar. Vamos a democratizar totalmente, es decir, que todo el mundo tenga acceso independientemente, fíjate, Sergio, del conocimiento o de la capacidad financiera a poder planificarse. Cuando entréis y cuando la tengamos en abierto, cuando entréis en lo que es en la plataforma, veréis que con los datos mínimos viables lo que hacemos es un cálculo, simulación, proyección, planificación. Y esto es un aspecto importante porque me dirás, oye Julio, pero es que plataformas, herramientas, hasta simuladores de estos ya hay bastantes en el mercado. Bueno, coincido contigo. Sí que podemos ver calculadoras, podemos ver simuladores. La propia página de la Seguridad Social te ayuda a hacer este tipo de cálculos, de proyecciones, de previsiones, pero de momento no hemos identificado, salvo en Estados Unidos, plataformas que realmente te hagan esa proyección, planificación, pero ya no solo del cálculo, ya no solo de los ingresos, sino también de la capacidad de ahorro, sino también lo que nosotros llamamos de la esperanza de vida financiera, es decir, ¿hasta cuándo nos va a durar el dinero? ¿Hasta cuándo vamos a poder mantener ese nivel de vida? ¿Hasta cuándo vamos a poder mantener el poder adquisitivo? Importantísimo, Sergio. ¿Hasta cuándo vamos a poder nivelar el ingreso con el gasto? Y no solo en esa etapa de desacumulación, no solo en la jubilación. Oye, ¿qué ocurre por el camino si a uno de los cónyuges le ocurre la contingencia de fallecimiento, de incapacidad? ¿Qué pasa con el otro cónyuge? ¿Y qué pasaría con los hijos si los tienen? Exacto. Esas cosas nadie las piensa porque dicen, esto no me va a pasar. Hasta que pasa. Totalmente, Sergio. Esto es lo que nosotros siempre decimos. No, es que a mí nunca me va a ocurrir, siempre le ocurre a los demás. Bueno, pues puede ser que ocurra. Exacto. Puede ser que ocurra. Y esta afirmación que tú has dicho, que comparto al 200%, es por una falta de información. Es por una falta de conocimiento. Entonces, bueno, pues Jubílame, independientemente de ser una plataforma para conseguir un buen financiero, también va a ser un altavoz. Vamos a dar a conocer a toda la sociedad, insisto, dónde, cuándo y cómo quiera, qué ocurriría si. Porque realmente puede pasar. Al igual que vamos a darle el conocimiento, la información a todos nuestros usuarios, a toda la sociedad, ¿qué ocurre si pasa una incapacidad? Porque pasa. Porque, bueno, pues cada vez hay más accidentes. Independientemente de la tipología del accidente, ¿qué ocurre? ¿Cómo operan nuestros ingresos? ¿Cómo evolucionan nuestros gastos? Este sería, por decirlo de alguna manera, nuestra segunda fase en esta plataforma, en ese proceso que nosotros o que hemos identificado como un nurturing o como un embudo, que al final lo que lleva es a pasar de esa preocupación a la ocupación. Y por último, como no podía ser de otra manera, si hemos impactado, hemos despertado la necesidad, hemos informado, hemos educado, le hemos dejado proyectar, planificar, calcular, simular, tendremos que darle la solución. Y dentro de la plataforma, o bien puede acabar todo este proceso dándole la solución y contratando los productos que nosotros entendemos que se ajustan a su perfil, o bien puede ponerse en contacto con uno de nuestros expertos, teniendo en cuenta que única y exclusivamente nuestros expertos se dedican a la planificación, se dedican al bienestar financiero, se dedican al wellbeing financiero. Todo este proceso, que bueno, yo he intentado resumirle a tus oyentes parece que es largo, que este camino tiene muchos kilómetros. Bueno, te puedo decir que no se preocupen tus oyentes, que no se preocupen los posibles usuarios de Jubílame. Este proceso no llega a durar en torno a 4 o 5 minutos, hacer todo el proceso y realmente visualizar desde hoy hasta mañana qué es lo que va a pasar y cómo puedo, lógicamente, conseguir nivelar la esperanza de vida financiera con la esperanza de vida real, es decir, que el dinero nos dure toda la vida, que no es fácil, Sergio? Sí, en la parte de planificación, en la que tú acabas de describir, la de la jubilación,
No sé si te pasará a ti, que entiendo que sí, que la gente se piensa que según nos vamos haciendo más mayores, lo que son los gastos Menos. van a ir a menos, sobre todo cuando llegas a la parte final, ¿no? Ya me he jubilado, ya gasto menos. Y lo que no entienden es que cuando tú has hablado de un accidente, de la tipología o fallecimiento, claro, si es una familia, esa familia tienes que dejarla por lo menos en el mismo estilo de vida. Y aquí siempre que digo estilo de vida no estamos hablando de ser ricos, sino el estilo de vida que lleva cada uno. Entonces, claro, si esa persona de esa unidad familiar no está, esa familia tiene una merma. Y el problema muchas veces luego viene es que, claro, pero ¿y si no me ha pasado nada? He tirado, el concepto, he tirado ese dinero. Y dices, no, tú no has tirado. Tú estás ante una posible circunstancia protegiéndote. Para eso existen los seguros. Por eso se crean los seguros. Los barcos cuando se iban a las Américas se protegían de alguna forma. No, pero es que eso tiene más riesgo. Bueno, pues el mismo que tiene cuando sales a la calle y de repente viene un tío borracho en un coche y de repente se eleva al volante y te ha llevado por delante. Y es en esa parte y luego en la jubilación. No, pero es que yo cuando me jubile, con lo que me va a dar el Estado me va a llegar para cubrir todos mis gastos. No, perdona. No te confundas, que tus gastos son X, lo que vas a cobrar no es lo que estabas cobrando en tu nómina y ahora vas a tener un hueco, un gap bastante importante. Totalmente, Sergio. Empiezo por lo que has dicho, porque aparte, bueno, es algo que me parece muy interesante. Agradezco tu reflexión. Cuando nos jubilamos, los gastos no disminuyen, sino todo lo contrario. Estoy de acuerdo que hay algunos gastos que desaparecen, pero otros incrementan de manera considerable. Y una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en el mundo, y hablo en el mundo, es la dependencia. Exacto. Cada vez vivimos más y cada vez vivimos durante más tiempo mejor. Pero nuestros últimos años de vida no son un camino de rosas. Y esto debemos de tenerlo y de tenerlo en cuenta. Y mucho más aún cuando la sociedad ha cambiado radicalmente. Es decir, hoy ninguno de los hijos puede cuidar a los padres, o por lo menos yo desde luego tengo perfectamente claro que mis hijos no me van a, no es que no quieran, es que no me van a poder cuidar. Y entonces debería de preparar esos últimos kilómetros en el camino para que pueda tener pues, una vida digna. Sí. Y sobre todo que no sea una carga para nadie, ¿eh? Porque bueno, tenemos la costumbre en este aspecto, porque de momento lo hemos podido sostener en este país, en que bueno, pensábamos que Papá Estado iba a llegar hasta el final de nuestros días. Yo he utilizado muchas veces, hablando de planificación a la jubilación, he utilizado muchas veces la frase, pero oye Sergio, ¿para qué voy a ahorrar yo si ahorráis vosotros por mí? Bueno, pues esto es lo que cuando comenzábamos el programa, es lo que os decía de las tasas de sustitución. Caen, sí o sí caen. Con respecto, bueno, el fallecimiento ya lo voy a dejar de lado, Sergio, porque claro, esto ya es una obviedad. Es decir, si en un matrimonio, en una pareja, las dos personas ingresan dinero y de la noche a la mañana tú ves que dejas de percibir un ingreso, sea mayor o menor, es una obviedad que debo de complementarlo. Porque no de la noche a la mañana reduzco los gastos del 100% al 50%, no es así. No. Incapacidad. A mí me ocupa bastante el tema de la incapacidad y por lo tanto hemos trabajado muy activamente en este aspecto también con Jubílame. Cuando se produce la contingencia de invalidez, cuando se produce una incapacidad, el nivel de gastos incrementa de manera considerable. Y por desgracia, como tú bien has dicho, el nivel de ingresos no es que incremente, sino todo lo contrario, es que disminuye. Y esto es uno de los aspectos que en ese segundo proceso, en el segundo proceso de la plataforma, en ese segundo proceso de lo que nosotros denominamos el nurturing automatizado, hemos querido ser completamente disruptivos. Nosotros lo que hacemos en la plataforma es que con esos datos mínimos viables que hablábamos para hacer el cálculo y simulación, lo que hacemos es que proyectamos el ingreso de aquí hasta el final de nuestros días. Pero también proyectamos el gasto.
Y el usuario se va a dar cuenta de esta gran pregunta, de esta gran reflexión, de esta gran afirmación que nos has hecho tú, Sergio. Cuidado con el gasto, que no es que disminuya, No. es que incrementa. Hay partidas que disminuyen, ya lo Sí, sabemos, pero otras no. Y por desgracia, la que disminuye o la que desaparece es menor a la que tiene un crecimiento, ya no te diría lineal, hasta acumulativo. Y en cualquiera de las contingencias. Por eso lo que hacemos es que le vamos calculando, le vamos proyectando año tras año, tanto en la etapa de acumulación, mientras estamos en activo, como en la etapa de desacumulación, cuál es su capacidad de ahorro, cuánto vas a necesitar, cuánto has llegado a acumular. Fíjate, te diría, nosotros hicimos un estudio en Jubílame, y aquí hablando de jubilación, de cuánto se necesitaba acumular, cuál es el valor patrimonial neto que tenemos que llegar a alcanzar antes de que se produzca la contingencia de jubilación, teniendo en cuenta que esa contingencia de jubilación vamos a ir a la edad ordinaria, a los 67 años. Y tenemos el dato de cuánto se está acumulando a día de hoy. Bueno, pues te voy a decir que a día de hoy se están acumulando de media un patrimonio para planificar la jubilación de 14.000 euros cuando se necesitan 110.000, es decir, se necesitan 7,7 veces más para poder nivelar esa esperanza de vida real con esa esperanza de vida financiera, para poder mantener el nivel de vida. Sí. El nivel de vida. ¿Vale? E independientemente, bueno, pues eso es algo que nosotros también estamos trabajando muy activamente y hacemos preguntas que parece que son muy obvias, que son muy evidentes, pero que sinceramente, independientemente del nivel cultural que tengan las personas, no se están haciendo porque hemos hecho testing. Nosotros hemos hecho testing de lo que es lo que está ocurriendo en el mercado para que efectivamente la plataforma fuese lo suficientemente efectiva y que lógicamente satisfaciese la necesidad que tenemos hoy la sociedad, que tenemos los usuarios. Y son aspectos muy, muy importantes y son aspectos que vamos a tocar de manera muy coloquial, Sergio. No hablamos de tasas de sustitución, por favor, que tus oyentes no se asusten. No, hablamos de una metáfora de este camino, hablamos de bache. Hacemos ese cálculo que tú has hecho mención. Oye, ¿cuánto voy a estar ingresando antes de? ¿Cuánto voy a pasar a ingresar? ¿Cuánto pierdo? Le llamamos bache, nosotros le llamamos bache, esa tasa de sustitución, ese gap, ese déficit, la pérdida de poder adquisitivo, le llamamos bache. Es decir, lo que hacemos es, bueno, un camino. La verdad es que dentro, por eso te decía, por favor, cuando nosotros hablamos de problema desde un punto de vista muy positivo. Insisto, bendito problema, que cada vez vivamos más. Esto no puede ser algo negativo, sino todo lo contrario, tiene que ser algo positivo. Y lo que intentamos es que este camino sea un camino, bueno, pues muy llevadero, un camino en el cual vamos una serie de acompañados por una serie de amigos, vamos sonriendo, vamos debatiendo y al final lo que hacemos es dar las soluciones. En este caso, el problema que quiero entender, aunque tiene solución, es que, claro, la gente cuando llega solamente con esos 15.000 euros ahorrados es porque prácticamente lo hacen al final cuanto más se acerca a ese momento de la jubilación, en vez de pensar desde el principio. Y a veces cuando digo pensar desde el principio, claro, yo entiendo que una persona, hombre o mujer, que con 25 años pueda empezar a tener sus primeros trabajos, vamos a decir, serios, etcétera, les cuesta mucho proyectar esa jubilación, pero creo que hay también esa parte que falta, ¿no? Por parte quizás de los padres, porque yo siempre soy de los que dice, no, es que tendría que haber una asignatura en los colegios de educación financiera. Y digo, no, espérate, siempre todo el peso, como has dicho tú antes, en papá, Estado, no, tiene que partir de los padres. Yo no digo que con 5 años se les esté explicando esta cuestión, pero a partir de los 20 decirle, oye, mira, no está mal que vayas pensando en esto, quizás no para tu primer y segundo trabajo, pues porque a lo mejor estás de becario, no te da para ahorrar, pero oye, un poquito más adelante sí, y sobre todo, y aquí quizás por tu experiencia, los autónomos para mí son los que tienen ahí, hablando de ese gap, uno mayor, porque claro, generalmente ¿qué ocurre? Que las aportaciones que hacen como autónomos casi siempre tiran al mínimo, no al máximo, con lo cual ellos, claro, están contentos durante todos esos años porque han pagado poco, pero claro, luego dicen, es que mi jubilación es poca. Ya, obvio, porque has llevado poco. Totalmente. No deja de ser un sistema contributivo, con mayor contributividad o menor, pero no deja de ser un sistema contributivo.
Comienzo por lo que hacías alusión en un primer momento, efectivamente. Y de hecho, uno de nuestros lemas, lo tengo aquí apuntado, y fíjate que me lo traía impreso para no olvidarme: anticípate y planifica tu bienestar futuro hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente desde nosotros mismos, desde tu altavoz, desde el nuestro de Jubílame, desde los colegios, desde los padres, estoy perfectamente o totalmente de acuerdo contigo, desde los padres, los que somos padres, tenemos que, bueno, pues también educar, entre comillas, financieramente hablando a nuestros hijos, porque la situación es la que es y no vamos a poder bueno, pues tener esos retiros como tenían nuestros abuelos. Yo utilizo mucho una expresión que digo: nuestros abuelos, cuando fallecían, podían vivir fenomenal toda la vida, y utilizo una expresión muy gallega, y dejaban mazo. Nuestros padres, cuando se mueran o cuando se han muerto, vivieron fenomenal toda la vida, pero el mazo se acabó. O era muy, muy diminuto. O era muy, muy pequeño. Y nosotros, yo siempre digo, yo ojalá que pueda vivir muy bien toda la vida y que no le deje deudas a mis hijos. No por nada, por ese famoso concepto de Papa Estado, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante, y estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que empezar en cuanto ingresamos en el mercado laboral. Hay una tendencia que no sé si has oído hablar de ella, que es la renuncia silenciosa. Sí. Una tendencia que cada vez consigue más adeptos, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos es algo que... Y no quiere decir con retirarse, porque tú fíjate la filosofía que tienen en Estados Unidos los jóvenes. Ellos no se quieren retirar nunca, pero tampoco quieren que le digan durante todo su ciclo de vida lo que tienen que hacer. No quieren trabajar, hablabas de los autónomos, no quieren trabajar en manos de un empleador, sino que quieren trabajar, pero quieren decidir cuándo y cómo trabajan. Empiezan más jóvenes, ellos reservan, dotan, provisionan, ahorran más para poder tomar ciertas decisiones durante toda su vida. Y entre ellos, muchos de ellos te dicen: yo es que no me voy a jubilar nunca, pero tampoco voy a trabajar al ritmo que se trabaja hasta ahora. Bueno, pues esto también es otra de las tendencias que estamos viendo, que lo que genera es planificación, es ahorro, es acumulación, es provisión, es reserva, y que va tanto en una etapa como en la otra. Por lo tanto, esto es también muy importante, el que nosotros, y te agradezco que hayas hecho esta reflexión desde este altavoz que nos brindáis, que los jóvenes empiecen a tener muy en cuenta que tienen que planificar desde hoy, que se tienen que anticipar. Pues Julio, ha sido un verdadero placer. Recordaros a todos seguir a Jubílame por las distintas redes sociales, porque dijiste en diciembre, creo que era. En diciembre. En diciembre saldremos. Ahora si entráis, pues ves www.jubilame.com, veréis que la página está en construcción. En diciembre podréis acceder y podréis calcular, simular, proyectar, planificar, todo lo que queráis. Pues lo dicho, ha sido un verdadero placer. Vamos a hacer una pausa y ahora volvemos.